Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Ricardo Solís, pastor de Calvary Chapel Chilpancingo, y vamos a continuar estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4. El título es El testimonio del rey Nabucodonosor. Es sorprendente lo que vamos a aprender el día de hoy, y quiero que comencemos con el versículo 1 de este capítulo 4. Dice así: el rey Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Tiene un tono similar al de Pablo cuando inicia hablando algo. Dice que a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Qué interesante, ¿no? Eso, salir de Nabucodonosor. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, pues este testimonio justamente comienza así, con este saludo, con este deseo de paz a todas las naciones de parte de él. Y dice él que le conviene a él testificar y hablar de las señales y las maravillas, de lo que Dios ha hecho con él. Es decir, él está testificando esto. Dice: su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Está reconociendo lo eterno del poder de Dios, de su señorío, su autoridad, que está sobre todo, y que es de hoy, mañana y por todas las generaciones. Eso es algo interesante que lo diga Nabucodonosor. Entonces, aquí lo que hace Daniel es justamente escribir tal cual como lo escuchó del rey, ¿no? Entonces, él se dedica a no hablar en tercera persona. Entonces Nabucodonosor dijo, no, dice, así como lo dijo Nabucodonosor, así como lo explicó, así lo voy a escribir. Entonces, es prácticamente un relato de un dictado que tomó Daniel de parte de Nabucodonosor. No fue un dictado así, pero así fue como le decidió plasmarlo Daniel. Y dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Un segundo sueño está viniendo a quitar la paz a él. Ya había tenido un sueño del cual le robó la paz y pasó todo lo que ya hemos platicado anteriormente en los capítulos pasados. Pero él dice que estaba resplandeciente en su palacio, tranquilo, en su gloria y todo, ¿no? Pero sabemos que Dios nos puede sacar de una comodidad semejante cuando el propósito de Dios es llevarnos a conocerlo a Él, a saber realmente quién es Dios. Así que si en algún momento Dios te quita de tu comodidad y te baja de la hamaca, pues es mejor que te vayas preparando para que después des gloria a su nombre. Versículo 6 dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dijo el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Él está narrando. Volví a llamarles a los mismos inútiles de antes y nadie pudo hacerlo. Un fracaso más por parte de las fuerzas de oscuridad, que no tenían potestad ni la omnisciencia que obviamente solamente le pertenece al Dios de Daniel, a nuestro Dios. Entonces, el Señor nos ha sacado de momentos difíciles y ya había sacado a Nabucodonosor de un momento difícil. Entonces podemos tratar de vernos en un espejo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas? Y sin embargo, muchas veces, en vez de ir y recurrir a quien conocemos ya puede ayudarnos, regresamos a otras cosas, regresamos a buscar cosas del mundo, cosas que están en contra de Dios incluso. ¿Y por qué razón? ¿Por qué somos tan olvidadizos? ¿Por qué se nos llega a olvidar? Criticamos al pueblo de Israel y cómo fue rebelde y se olvidaba de Dios, y a veces nosotros hemos sido muy semejantes. El Señor nos ha sanado alguna vez y cuando te vuelve a doler otra vez ahí el estómago, ya piensas que es lo peor y corres con el cardiólogo, corres con el gastroenterólogo, corres con el urólogo. ¡Ey, relájate! ¿Por qué no vamos con aquel que nos ha sanado ya en algún momento? Aquel que ha estado bendiciendo nuestras vidas en diferentes formas, y vamos primero a Él. Dios nos puede llevar otra vez a la ciencia, a la medicina, al médico, pero ¿por qué no recorremos primero a Él? Y discernamos cómo es que Dios quiere obrar. Entonces, cuando Él nos ha resuelto toda esta clase de problemas, no podemos ser olvidadizos como Nabucodonosor en regresar a otras cosas cuando sabemos que en Él lo tenemos todo, ¿no? No solo de salud, ¿no? Pueden ser económicos, de problemas familiares, de tantas cosas. Versículo 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo:
Bueno, aquí va a contar su sueño a este Daniel, pero dice que hasta que llegó él, es entonces que empezó a obtener la revelación que él esperaba. Pero ¿por qué tomarlo en última instancia? ¿Por qué cuando ya se acaban todos los recursos, entonces sí elevamos nuestros ojos al cielo? Señor, tú eres todopoderoso, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué tener que llegar hasta el último, tenerlo hasta el último, con un último recurso, cuando puede ser nuestra primera opción siempre en todas las cosas? Hasta que la ciencia dice ya no se puede, es entonces cuando ya buscamos al Señor. Creo que no deberíamos ser así. Deberíamos aprender acerca de Nabucodonosor y ser diferentes, tal cual como el Señor nos insta. Daniel significa Dios es mi justicia, y Belsasar significa Bel lo proteja, ¿no? Este era el nombre que se le puso a Daniel, y veíamos que Bel no lo protegía ni a Daniel ni a Nabucodonosor ni a ninguno de los caldeos, ¿no? Ni respaldaba a ninguno de los astrólogos ni brujos. Era Dios el omnisciente el que daba respaldo, el que mantenía con vida, el que daba favor y gracia desde un principio a Daniel, ¿no? Y a sus amigos también. Entonces, otro detalle curioso en este versículo 8 es que él puede discernir que hay dioses santos y hay dioses que no lo son. Hay dioses que están apartados, consagrados para vivir en santidad, ¿no? En pureza, y otros que simplemente no. Entonces, Nabucodonosor tiene suficiente inteligencia como para poder distinguir y saber que los santos son los de él y que los de él no son tan santos. No, para nada. Bueno, entonces... las raíces profundas en una cultura de nacimiento, pues obviamente podían estarlo forzando a él a tratar de confiar en aquello en lo que él había crecido, nacido, y pues tenía que darle cierto mérito. Entonces es probable que por eso haya hablado primero a los caldeos y todo esto, tal vez. A veces nos cuesta renunciar a algunas cosas. Una vez que venimos a conocer al Señor, queremos buscar aquellas otras cosas con las que crecimos, con las que me enseñaron mis abuelos, con los que mis padres me formaron cuando eran... Cuando ya venimos al Señor y sabemos que Él es nuestro todo, ¿por qué volvemos atrás? ¿Por qué tomamos con más sabiduría consejos antiguos que están equivocados, que estaban errados por ignorancia, por muchas cosas? ¿Y por qué queremos repetirlos o darles un poco de favor? ¿No? Es un aspecto cultural al que a veces nos aferramos todavía, y tenemos que tener cuidado con eso. Versículo 9 hasta el 12 vamos a leer. Hasta el 13. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante santo que descendía del cielo. Ojo, bueno, él está viendo todo esto y ahorita Daniel lo va a interpretar. Pero este vigilante que se asoma en la escena al final, dice, era que un vigilante santo que descendía del cielo. Dice que este árbol, sus ramas llegaban hasta el cielo, la copa del árbol llegaba hasta el cielo, ¿no? Hablando de la soberbia en la que se movía Babilonia y el mismo Nabucodonosor. Pero dice que había un ángel que descendía, es decir, algo que estaba todavía más arriba y descendía a este árbol. Entonces, cuando vemos aquí vigilante y buscamos su interpretación del texto original, vemos que es algo así como un supervisor. Y Daniel puede distinguir, Nabucodonosor puede distinguir perfectamente lo que es un vigilante santo y lo que es el hijo de los dioses. Cuando vio a Dios mismo caminando con los 3 hombres que había arrojado al fuego, al horno de fuego. Entonces, él pudo distinguir que el que estaba en medio del fuego era como el hijo de los dioses. Vivió algo que era sumamente esplendoroso, ¿no? Y a este lo ve como un vigilante santo. O sea, distingue su santidad, pero también como que evalúa el rango. Eso es un detalle interesante, ¿no? Vamos al original y vemos que vigilante es un guardián, es un ángel, ¿no? Es decir, este no era Dios, no era Jesús. Versículo 14 al 17 dice así: y clamaba fuertemente este vigilante,
Y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce. ¿No? La firmeza y el juicio que Dios había ya decretado sobre este rey. Entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¡Wow! Está constituyendo al mismo rey como el más bajo de los hombres. Esto sí que es terrible. Si has visto por ahí alguna persona enferma mental, un indigente que está cubierto de mugre, de suciedad, y pues da mucha lástima y dolor ver personas en esa condición. Imagínate que bajo el juicio de Dios indicó que el rey, con todo el esplendor y gloria en la que vivía, fuera constituido el más bajo de los hombres. Ya actuar como animal, comer hierba, dormir en la intemperie como las vacas, como los chivos. 7 años, eso es algo duro. Ahora, algo interesante que dice aquí es que los ángeles decretan, que no solamente los reyes son los que decretan, pero vamos a ver este aspecto, porque no queremos también que esto se interprete como que, entonces, aunque no seas rey, tú puedes también elaborar decretos y declaraciones positivas y de fe y todo esto. No, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y no está aquí sosteniendo esta doctrina acerca de poder decretar y hacer como muchos falsos maestros están enseñando tan fuertemente en estos tiempos. Dice aquí que la sentencia es por decreto de los vigilantes. Es decir, los vigilantes trajeron una sentencia, la cual decretaron. Pero dice, y por dicho de los santos la resolución. ¿Cuáles santos? Este vigilante está diciendo todo esto, pero está diciendo, el decreto sale por nosotros, pero porque ha sido dicho por los santos. Y esa es la resolución a la que llegaron estos santos. Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Por eso a veces algunos teólogos dicen que cuando los ángeles dicen santo, 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 es para hablar acerca de la santidad de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Los 3 que son santos. Entonces, la resolución vino de los santos. De ellos salió la resolución de decirles que ellos decretaran. Pero todo venía de parte del rey. Así que si Dios no dice nada, nosotros no somos absolutamente nada ni nadie para andar decretando. No se lo dejamos al Señor. Y aún nadie se levante por amor de Dios a decir, bueno, es que Dios me dijo que yo decrete. Por amor, no, pegámonos a la palabra y no salgámonos de ahí. Dice el versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y aquí ya lo está reconociendo, el mismo rey está hablando en pasado, ya no le voy a decir Belsasar, le voy a decir Daniel como Dios le puso. Dice, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjate cómo en la primera ocasión el rey estaba desesperado y quería la resolución ya, quería la respuesta, la interpretación y todo ya. Y aquí fue capaz de esperar 1 hora pacientemente, esperando que Daniel pudiera entrar en calma y poder dar la interpretación. Pero fíjate, 1 hora de quedar turbado, ¿cómo le voy a decir al rey lo que va a pasar con su vida? ¿Cómo le digo esto? Era algo muy fuerte. Había un afecto de Daniel para con el rey, así como era mutuo. Entonces, por eso él expresa esta parte y dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Él tenía un deseo genuino de que eso no fuera para él, pero él sabía que ya estaba determinado. Por eso tuvo que decir el sueño tal cual como era y su interpretación. Entonces, nosotros podemos tener deseos buenos para las personas,
Sin embargo, no podemos omitir cuál es la verdad acerca de cada asunto. Podemos desear que nadie sea tratado duramente por Dios para llevar al arrepentimiento. No, Dios te libre de que tú vayas a sufrir un accidente o que vayas a pasar por algún evento traumático en la vida para que tu corazón sea moldeado, ablandado por Dios y tú te puedas finalmente acercar al Señor en arrepentimiento. Es un deseo genuino, sí, es un deseo genuino de que no pase esto. Pero cuando conocemos la verdad es decir las posibilidades. Todo puede suceder. Puede ser que solamente tengas hoy para arrepentirte. Toma el día de hoy. Este es lo que tienes. No tienes mañana y no tienes el pasado. Tienes el hoy. Hoy tienes que aprovecharlo. Entonces podemos desear lo bueno para las personas, pero sabiendo también que el deseo de Dios es exhortar y llevar al arrepentimiento. Así que cuando sabemos eso, pues no es difícil continuar con una exhortación dura si es que es necesario. Entonces ahí viene la explicación del el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas anidaban las aves. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo su parte, para que pasen sobre él 7 tiempos, dice. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo, Dios mismo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El consejo de Daniel fue: rey, arrepiéntete, cambia dirección, así como Zaqueo, cambia, deja de hacer lo malo, deja de andar en estas cosas, y bueno, yo sé que mi Dios es Dios de misericordia y puede ser que desista de este juicio que ha decretado sobre ti. Así sucedió con Nínive, con Jonás, ¿no? Jonás llevó un juicio de que aquí a 40 días Nínive será destruida. No fue, si no se arrepienten, voy a destruir en 40 días. No fue así, fue decretar un juicio, ya, está establecido. Pero cuando el pueblo se arrepintió, esperando compasión de Dios, el Señor los perdonó. Qué bueno es Dios, ¿no? Y Daniel conocía al Señor, ¿no? Por eso oraba no por sus muchas justicias, sino por sus muchas misericordias. Entonces dice el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, esto ya aquí lo está narrando Daniel, dice, un año después de que le dijo esto Daniel, dice así, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínate, él hablando esto en voz alta, diciendo, wow, esto yo lo hice. No, esto es mi obra, esto lo hice yo, porque yo soy Juan Camané, ya nada más, qué bueno soy, qué grande soy. No, él estaba reflexionando eso él solo. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, pues él lo estaba hablando, no lo estaba pensando, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y le está recordando todo lo que ya le había dicho hace un año en su sueño. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Imagínate, ¿no? Las garras que tenía. Dice, mas al fin del tiempo
yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Quitó sus ojos de él mismo y los puso en el lugar correcto, en el cielo. Cuando él alzó sus ojos al cielo, es entonces que su razón fue recuperada. Nuestra propia razón no va a ser más que enaltecernos y llevarnos a la perdición. Cuando nosotros nos olvidamos de esto y ponemos nuestros ojos en el cielo, ahí es donde está nuestra razón, ahí es donde hay entendimiento, ahí es donde hay sabiduría. Eso es lo que sucedió con él. Él tuvo que pasar 7 años para que Dios tratara con él, al punto donde dijera, ya. Cuando él miró al cielo, entonces su razón regresó. No permitamos a nosotros ser tratados duramente para que el Señor nos haga entrar en razón. Dice el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! Él está reconociendo que Dios es soberano y está, por supuesto, por encima de Él y sobre todas las cosas y sobre todos los tiempos. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Antes, cuando había visto la mano de Dios moverse delante de él, dijo, hay que respetar al Dios de Daniel, y que alguien habla mal de él, lo vamos a descuartizar. Y después, no hay Dios como el de Daniel, que todo lo sabe y que nada se le oculta. Wow, hasta ahí quedó. Era el Dios de Daniel, era aquel que adoraba a Daniel, pero no nunca lo hizo suyo hasta este momento. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey. Qué gran testimonio. Es ahora Él el que está haciendo todas estas cosas. Dice, porque todas sus obras son verdaderas. Está reconociendo que Él es la verdad. Dice, y sus caminos justos. Está reconociendo que Él es la justicia. Dice, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Es decir, Él dijo, yo ya no voy a andar más en soberbia. Reconozco que si regreso, me humillará nuevamente. Yo no me voy a meter en ese problema. Es lo que está admitiendo Nabucodonosor. Él reconoció su soberbia. Ahora era quien alababa a Dios, y no solo Daniel y sus amigos. Ahora es Él quien engrandece a Dios y no a sí mismo. Dice, ahora Él glorifica a Dios y no a sí mismo. Reconoce que Dios es la verdad y que Él es el camino, que Él es la justicia. Qué tremendo testimonio del rey Nabucodonosor. El conocer que Él es justo y que lo que le pasó no había ninguna recriminación. Oye, ¿por qué me trataste como animal, como bestia? Quitaste mi dignidad, ¿no? Como a veces nos quejamos muchas veces. ¿Por qué me llevas por este camino? Él es justo. Era necesario para salvación. Gloria a Dios. No hay nada que recriminar. Nabucodonosor reconoció, no hay quien le diga a Él, ¿qué haces? No hay quien pueda cuestionar acerca de lo que Él hace y permite. No hay. Por eso no le contestó a Job en el libro de Job. Él nunca le dijo, mira, estas cosas pasan a los justos por esta razón. No le contestó. Le dio a entender, soy soberano. Y al final Él dijo, tú lo conoces todo y yo acepto lo que tú me digas. Y Dios le restableció todas las cosas y le dio a la hija más hermosa, le dio más de lo que había perdido. Esto es a donde Dios nos lleva cuando Dios nos trata duramente. Pero ¿por qué esperar a que seamos tratados duramente por Dios cuando tenemos la libertad de decidir y decirle, Señor, aquí estoy y no necesito ser tratado duramente? Por las buenas, por el entendimiento que me ha dado tu palabra, el sacrificio de Cristo, me rindo delante de ti y quiero ser quien tú quieres que sea. Quiero que tus planes sean los míos. Quiero que mi corazón te alabe de una forma genuina cada día, todos los días de mi vida, hasta que tú lo decidas. Dios ya te llevó a este punto. ¿Ya has llegado a este punto? ¿Deseas llegar a este punto? Te lo dejo para que reflexionemos y no nos pase lo que tuvo que pasar Nabucodonosor. Por las buenas, sigamos
y exaltemos el nombre de Dios, porque es Él el quien trata duramente a los soberbios. Dios te bendiga. Nos vemos para el capítulo 5.